por el Movimiento Político Pachacutic y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Poder Legislativo. Asambleísta Baltasar, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenida. Quiero comenzar preguntándole cómo recibieron los 6 asambleístas expulsados de la CONAIE la noticia de la designación del señor Marlon Vargas como el nuevo presidente de esta organización que representa al movimiento indígena ecuatoriano. La escucho. Adelante. Parece que tenemos algún problema de conectividad. Se quedó la imagen congelada. Habíamos hecho el contacto con Cecilia Baltasar, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Ella es parte del grupo de los 6 asambleístas del movimiento político Pachacutic, del brazo político de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Aquí está, ahora sí, la escucho. ¿Me escuchó la pregunta? Parece que se cortó la conexión con la asambleísta Baltasar, Cecilia Baltasar, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Ella es parte del grupo de asambleístas del movimiento político Pachacutic. Asambleísta, ¿me escuchó la pregunta? Yo no la escucho. O sea, no sé, parece que ella me escucha, pero yo no la escucho. No sé si tiene activado su micrófono, estimada asambleísta. Sí, a ver, Ahora ¿me sí. escucha? Bueno, subí la ventana. Ahora sí la escucho. ¿Escuchó la pregunta? Sí, a ver, efectivamente decía que como asambleístas, siempre que hemos estado pues en los territorios, pueblos y nacionalidades, vemos que finalmente, de acuerdo al análisis, han tomado una decisión todos los miembros del Congreso que se dieron cita ya el fin de semana pasado, y lo que más bien esperamos es que este nuevo Consejo de Gobierno pueda impulsar varios procesos que permitan avanzar con la construcción del Estado plurinacional. Lo que puedo mencionar adicional es más bien el mensaje del nuevo presidente, quien hace un llamado a un diálogo interno desde las distintas posiciones, visiones, para luego, una vez que se tenga la unidad y el fortalecimiento de la CONAIE, se pueda tener un diálogo incluso con los poderes del Estado, recordando siempre que la CONAIE pues es la representación máxima de las comunidades, y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación debe y tiene que exigir del Estado el cumplimiento de sus competencias, tareas, por ejemplo, relacionadas a educación, salud, producción y seguridad. Asambleísta Baltasar, pero usted sigue siendo parte de la CONAIE. Le pregunto esto porque durante la administración o presidencia del señor Issa, usted y sus otros 5 compañeros fueron expulsados por lo que ha sido su accionar como representantes de la CONAIE en la Asamblea Nacional. ¿Sigue siendo usted parte de la CONAIE? ¿Se siente parte de la CONAIE? Parece que perdimos nuevamente la conexión. Es una pena. ¿Me escuchó, estimada asambleísta? No la escucho yo a usted. ¿Puede activar su micrófono? Porque no la escucho. A ver. A ver, ¿me escuchan? Ahora sí la escucho. Le decía que si usted Perfecto. sigue siendo parte de la CONAIE, porque hasta lo que yo recuerdo, habían sido expulsados usted y sus 5 compañeros. Y de acuerdo a lo que dijo el señor Toapanta, que estuvo aquí, esa expulsión se mantenía en firme. Bueno, hay que solamente por aclarar algunas ideas. De pronto sí hay personas que no tienen la claridad, no tienen de pronto por falta de experiencia
Desde la CONAI es imposible que se pueda hacer un proceso de expulsión porque esta es la suma de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que dentro de esos territorios tiene pues habitantes que somos sujetos de derechos individuales y colectivos. Por lo tanto, pues incluso en el peor de los casos que quisiera que exista una expulsión desde la CONAI, debería pasar esta atribución al territorio. Entonces, no es posible la expulsión de la CONAI. Lo que sí existe y lo que sí se genera desde el último Congreso es este lineamiento político de expulsión desde Pachacuti. Pero estos lineamientos, para que surjan efecto, deben cumplir con los parámetros básicos que lo rezan los mismos principios de las comunidades y que también está contenido en la Constitución, que es un tema del debido proceso y la garantía absoluta del derecho a la defensa a todas las partes que estén dentro de un conflicto o un problema determinado que afecte a la organización. En esta resolución de la CONAI nunca se nos escuchó a los 6 asambleístas, por ello es que es fundamental esta aclaración. Primero, jamás se puede decir que estamos expulsados de la CONAI, más bien voy a por ello mismo emitir un comunicado oficial para cierta claridad a nivel nacional. Seguimos siendo y seguiremos toda la vida siendo parte de la estructura de las organizaciones y de la CONAI. Lo que sí está en discusión es el tema de la resolución que se vaya a generar desde Pachacuti, previo a este lineamiento político generado desde la CONAI, pero un lineamiento con debilidades, errores y una decisión arbitraria por cuanto no se nos escuchó y puede generar, no es un tema de Cecilia o Carmen como legisladores, sino que es un tema de respeto a nuestros propios principios de Amaquilla, Amayuya, Amashua, y para no incurrir en el tema de Amayuya, que es no mentir, debe necesariamente todo proceso escuchar a las dos partes, a los que están acusando o a los acusados, podemos decir. Y finalmente, dentro de Pachacutic, sí, al ser un movimiento, un brazo político, tiene su propia normativa, tiene su propia exclusivamente herramienta jurídica que permite a través del Tribunal de Ética y Disciplina procesar las denuncias, las acusaciones que se puedan ir generando en contra de los asambleístas. Asambleísta Baltasar, hoy que la CONAIE tiene un nuevo presidente, una nueva visión, una nueva dirección, ¿cree usted que él tiene las suficientes cartas credenciales y la suficiente madurez y la suficiente entereza para poder lograr la reunificación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y poder avanzar hacia los objetivos y metas propias de esta organización tan importante del movimiento indígena ecuatoriano? Considero que sí, por cuanto los miembros forman parte del Consejo de Gobierno, son personas que ya tienen experiencia en el liderazgo de sus comunidades, de sus nacionalidades, y es más, en el caso del presidente, de lo que corresponde a la CONFEñay, que es una administración de la región amazónica, y también a la par está acompañada por una vicepresidenta que conoce de la realidad de la región sierra, que incluso es una persona que tiene experiencia en el sector privado, público y comunitario. Entonces, pensaríamos, o hay la esperanza de la mayoría, de que puedan buscar la unidad y fortalecer y seguir prácticamente trabajando en los procesos que quedan, ¿no es cierto?, desde la anterior administración, que es la garantía de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Es parte de la agenda y por ello más bien hemos dicho que estaremos como asambleístas también a las órdenes de las nuevas autoridades para ir coordinando acciones trascendentales que permitan garantizar derechos, por cuanto hoy es importante una coordinación a través de la función legislativa y las autoridades de la CONAI. Pero están ustedes, los 6 asambleístas de Pachacutic, digo los 6 que han estado votando alineados con las tesis del oficialismo, dispuestos a acatar lo que resuelvan
las bases bajo la presidencia del señor Vargas o seguirán votando de acuerdo a sus convicciones? Prácticamente los votos surgen desde la realidad y necesidad de las bases. Yo solo quiero dar un ejemplo particular. El tema de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional es una legislación que busca fortalecer el sistema de seguridad, la institucionalidad de seguridad, policías y militares. Y en ese sentido, pues, fue un requerimiento y un mandato desde mi época de transición y en la época electoral. Por lo tanto, cada decisión, cada tarea, cada voto es escuchando primero, obviamente, la realidad, la necesidad de la provincia, pero también la situación política del país. La seguridad, hemos dicho, es primordial para cada uno de los ciudadanos y hemos entregado la herramienta. Otra cosa es que el Ejecutivo no logre implementar o no se pueda generar resultados desde de pronto algunas acciones que se vayan generando desde el gobierno nacional, que ya no es responsabilidad de los asambleístas. Nuestra tarea es aprobar legislación que fortalezca el sistema de seguridad y es lo que hemos hecho. Y claro, ahora con este nuevo Consejo de Gobierno vamos a seguir coordinando y conversando en la medida de lo que se tenga que desarrollar dentro de las agendas que se tiene también dentro de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que el nuevo presidente Marlon Vargas debe marcar distancia de lo que fue la administración del señor Isa? Yo creo que esa decisión debe ser analizada por los miembros del Consejo de Gobierno. Yo mal haría señalando lo que debe o no hacer las nuevas autoridades. Ellos tienen que primero reunirse, analizar la realidad y no solamente escuchar a dos o tres personas, sino escuchar a todas las comunidades, pueblos y nacionalidades a fin de que ninguna voz externa, ningún movimiento externo, ningún de pronto partido político externo quiera dividir o fraccionar dentro de lo que corresponde esta gloriosa CONAI, una organización que ha sido y seguirá siendo el referente, la garantía de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, más bien es una decisión que deben tomar al interior, alejarse, acercarse, recoger. Lo más adecuado siempre ha sido cuando uno asume, digo esto por cuanto yo he sido varias veces autoridad de mi comunidad, siempre es necesario revisar las gestiones anteriores, recoger todo lo que se ha realizado en forma adecuada y positiva y de pronto algunos temas que tengan reparos, tratar de dejarlos a un lado a fin de buscar la unidad de lo que es la colectividad. Creería que así deberían avanzar, pero ya depende absolutamente del criterio de las autoridades. Asambleísta Baltasar, usted preside la Comisión de Educación y Cultura. Cuéntenos de manera resumida el trabajo que vienen realizando, los proyectos, tal vez lo que heredaron de quienes ocuparon en el pasado esta comisión y que ustedes han tenido que ir poniendo al día y evacuando. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cómo avanza el trabajo que realizan en la comisión que usted preside? Sí, justamente hemos aprobado una agenda legislativa dentro de la Comisión de Educación orientada a fortalecer el sistema de educación nacional. Uno, se ha planteado efectivamente el tema de ajustar, reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural para poder llegar a lo que corresponde de nuestros niños, niñas y adolescentes en cada una de las unidades educativas de todo el país. Y ahí hay dos sistemas: sistema intercultural, que antes se conocía como el sistema hispano, y lo otro el sistema intercultural bilingüe. En el segundo sistema, más bien desde la época de transición, he dicho al Ejecutivo que es momento de devolver la autonomía administrativa y financiera de lo que es el derecho de los pueblos y nacionalidades. Y por ello, dentro de la agenda consta esta tarea, además de la reforma de esta ley, pues vamos a hacer y estamos haciendo un proceso de fiscalización para que finalmente ya el Ejecutivo devuelva el derecho de exclusivamente administrar nuestro propio sistema y que fue limitado en los gobiernos anteriores. Lo otro, dentro de la misma agenda se aprobó el tema de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior y ahí estamos coordinando acciones con universidades públicas y privadas
quienes están pues obviamente presentando elementos fundamentales que permitan abrir las puertas a nuestros bachilleres a nivel del territorio nacional. Es más, para aterrizar y generar un modelo dentro de mi gestión he impulsado, además de esa agenda legislativa de reforma, ya una interacción entre CENESID, Universidad Técnica de Ambato, Instituto de Tungurahua, para que se revise rápidamente las normativas que se tienen y que hoy por hoy están limitando el ejercicio del derecho a la educación superior de nuestros jóvenes en Tungurahua. Entonces, vamos generando modelos a través de la presidencia de la Comisión de Educación. Otro tema dentro de esta comisión está el tema de la ley de inteligencia artificial, que para unos es de mucha preocupación, pero para nosotros como Comisión de Educación principalmente hemos dicho es fundamental ya analizar y regular por cuanto se requiere de estos procesos tanto en el sistema de educación, pero también tanto en el sector público y privado, y estamos trabajando, estamos desarrollando mesas técnicas en donde están acudiendo expertos, conocedores, sector privado, pero sobre todo el tema de las academias. Hemos dicho la participación de las universidades es trascendental a nivel de expertos nacionales e internacionales. Esos son los temas relevantes de momento, pudiéramos decir, pero incluso para cerrar, quiero mencionar que hoy por hoy he arrancado con un proceso fuerte de fiscalización al trámite de institucionalización de las universidades de la región amazónica, que fue establecido en la ley de Amazonía, de todo lo que representa la Amazonía, y no se ha implementado. Entonces, Asambleísta, he logrado la aprobación de una resolución para exigir que se pueda tener ya el tema de la creación de las universidades a nivel de la Amazonía ecuatoriana. no quiero despedirme sin antes escuchar su opinión de las decisiones que fueron adoptadas por el Ejecutivo a propósito de la desvinculación de 5.000 servidores públicos, por un lado, a los que el gobierno ha calificado de una necesidad imperativa para poder tener un Estado más eficiente, por un lado, y por otro lado, la reducción de 20 a 14 a los ministerios de Estado y de 9 a 3 las secretarías de Estado. ¿Cómo ha recibido usted y Pachacuti esta decisión del Poder Ejecutivo? Bueno, es una decisión que vamos a analizar, sí es de preocupación general por cuanto hay temas que hay que más bien ir definiendo cuál va a ser el proceso de, habíamos dicho, de mejoramiento, de eficiencia, de atención al público por parte de los servidores, por parte de los funcionarios. Y claro, esto siempre mirando la garantía del derecho de los trabajadores, de los derechos laborales. Entonces, hoy estamos analizando los 6 asambleístas para poder generar un pronunciamiento. Lo que sí queremos decir es lo siguiente. Una cosa es que la asamblea haya y esté generando normativa para entregar al Ejecutivo, pero estas normativas son para garantizar derechos, proteger los derechos, prestar un servicio eficiente y llegar a lo que la misma Constitución dice, una vida digna para todos los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, ahí habría que revisar cómo está interpretando el Ejecutivo, qué es lo que está más bien observando para poder hacer los procesos de fusión entre distintas instituciones y las tareas o los resultados que quiere generar. Vamos a revisar, estamos obviamente con esta preocupación, hay que reconocer que es fundamental y recordar la garantía de los derechos, y en ese sentido siempre hemos dicho y hemos sido francos nosotros, los 6 asambleístas, hay líneas rojas que hay que respetar y se exigirá y se supervisará y se fiscalizará la implementación adecuada de las políticas públicas para que esta eficiencia desde el sector público sea una realidad y que no sea utilizado las herramientas o los instrumentos jurídicos que se entreguen desde de la Asamblea Nacional para perjudicar o restringir derechos. ¿Usted cree que se estarían violentando entonces los derechos de los 5.000 funcionarios o servidores públicos que van a ser desvinculados?
Vamos a analizar cuál es el contexto, cuál es la realidad que se está observando. Por un lado, en algunos casos es necesario efectivamente una fusión, pero en otros términos o en otras realidades no. Entonces, vamos a ir revisando de manera adecuada y lo que vamos a hacer es un proceso de fiscalización para que no se pueda de manera arbitraria retirar al personal de experiencia, al personal eficiente, al personal comprometido con lo que es la garantía de los derechos y sobre todo comprometido con un servicio de calidad y calidez. Asambleísta Baltasar, gracias por la deferencia que ha tenido de atender esta entrevista hoy, viernes 25 de julio, día en el que estamos celebrando los 490 años de fundación de la ciudad de Guayaquil. Le envío un fuerte abrazo y mi gratitud por siempre estar abierta a atender nuestros requerimientos. Gracias también y claro, un saludo cordial a los ciudadanos pues de Guayaquil, un abrazo cercano y sepan que seguimos legislando y fiscalizando, siempre escuchando las grandes demandas y realidades de todos los ciudadanos del país. Muchas Gracias a gracias. usted, un fuerte abrazo y gracias por ese reconocimiento a mi ciudad, Guayaquil. De esta manera estamos poniendo punto final a la presente entrega informativa a través de la cual hemos querido rendir tributo a la perla del Pacífico, a Guayaquil, trabajando, comunicando, informando, creando contenido de valor, que es lo que sabemos hacer y es lo que caracteriza a la familia de WQ Radio 102.1 FM. Que viva Guayaquil, que vivan sus 490 años de fundación y que sigamos arrimando el hombro, hombro a hombro, todos los que vivimos en esta hermosa ciudad para, de manera altiva, pero siempre con el respeto que nos caracteriza, demandar y exigir a quienes les corresponden trabajar por y para Guayaquil. Un fuerte abrazo y que viva Guayaquil. Te quiero desde siempre como a un tesoro.